A veces, las traiciones más dolorosas no vienen de los enemigos, sino de aquellos que compartieron nuestra mesa, nuestras historias y nuestra sangre. En un mundo donde la lealtad debería ser sagrada, hay quienes ven en la vulnerabilidad una oportunidad para tomar lo que no les pertenece. Esta es la historia de una mujer que creyó en su familia hasta el último segundo y que pagó un precio altísimo por ello. Pero también es la historia de una verdad que no pudo ser encerrada, y de una dignidad que renació de entre las ruinas, hasta donde puede llegar una hermana por ambición. ¿Y qué ocurre cuando alguien aparentemente frágil decide levantarse? Hoy conocerás a Doña Magdalena y su encierro inesperado. Doña Magdalena tenía 76 años cuando su mundo, cuidadosamente preservado por décadas, colapsó en silencio. Aquella mañana parecía como cualquier otra. El sol acariciaba los muros de su casita antigua, situada en un barrio donde todos se conocían por nombre y café compartido. Magdalena barría el patio como lo hacía desde siempre, con su delantal floreado y su paso pausado, pero firme. Sus movimientos eran los de una mujer que encontraba en lo cotidiano una forma de resistencia, una forma de decir, aquí sigo, este es mi hogar. Fue entonces cuando llegó Rosa. Con su perfume fuerte y su auto nuevo, entró sin avisar, como si todavía tuviera derecho a irrumpir en la paz de su hermana. Magdalena la recibió con la sonrisa bondadosa de siempre, aunque algo en su interior se tensó. No era frecuente que Rosa apareciera sin motivo. Y mucho menos, con esa expresión tan calculada, Magda, vine a ayudarte. Te veo cansada. Estas cosas ya no deberías hacerlas sola, dijo Rosa, abrazándola con una efusividad que no combinaba con su historial distante. Magdalena la miró, confundida. No entendía muy bien a qué venía todo eso, pero no quiso ser grosera. Agradeció el gesto y aceptó la invitación a acompañarla a una consulta médica especializada. Rosa insistió en que sería solo una revisión de rutina, algo para asegurarse de que estaba bien. Es por tu bien, hermana. Confía en mí, repitió. Lo que Magdalena no sabía era que ese sería el último día que barrería su patio. El auto de Rosa no se dirigió a ninguna clínica. Tampoco se detuvo en un centro médico. Después de una larga vuelta por la ciudad, con comentarios evasivos y respuestas confusas, el coche finalmente se detuvo frente a una construcción blanca, sobria, silenciosa. Un cartel discreto rezaba, Residencia Los Álamos. Magdalena frunció el ceño. ¿Aquí? ¿Por qué? Preguntó, con un hilo de voz. Vamos a hacer unos exámenes aquí mismo, es un centro de día muy moderno, Magda. Con especialistas que te tratarán como reina. Solo tienes que firmar unos papeles para el ingreso temporal, dijo Rosa, mostrándole una carpeta que parecía infinita en hojas y palabras pequeñas. Magdalena firmó. Lo hizo porque confiaba. Porque, a pesar de todo, Rosa era su hermana. Porque estaba cansada. Porque no pensó, ni por un segundo, que alguien de su propia sangre pudiera traicionarla, pero en cuanto la firma tocó la última hoja, todo cambió. Unas manos amables pero firmes tomaron a Magdalena por los brazos. La condujeron a una habitación sencilla, de paredes beige y una cama impecablemente hecha. Le dijeron que descansara. Que Rosa volvería pronto, pero Rosa no volvió. Horas después, Magdalena pidió salir. Dijo que necesitaba volver a su casa, que aún tenía que alimentar a sus gatos, regar sus plantas. Nadie la escuchó. Una voz suave, casi compasiva, le explicó que no podía irse. Que había sido ingresada con diagnóstico de riesgo. Que su familia había decidido que ese era el mejor lugar para ella. Magdalena se levantó de golpe, con una mezcla de angustia y rabia que le recorrió el cuerpo como un rayo. Quiso gritar, pero la garganta se le cerró. Sus piernas temblaron. Y ahí, en ese cuarto aséptico, por primera vez en muchos años, se sintió prisionera. Días después, al no recibir visitas, pidió hablar con su hermana. La respuesta fue siempre la misma: está ocupada, pero ha dejado instrucciones para su bienestar. Cada palabra era una daga más en su confianza. Magdalena se sentaba junto a la ventana cada tarde, esperando ver el coche de Rosa aparecer. Miraba el horizonte, como quien intenta leer el futuro en el color del cielo.
Pero el coche nunca llegó. Una tarde, mientras sostenía en sus manos una fotografía antigua de sus padres, apenas iluminada por el sol que se colaba por las persianas, susurró para sí misma: pensé que me cuidaba, pero me estaba robando lo único que me quedaba, mi hogar. Esa frase quedó flotando en el aire, como una promesa. Como un lamento que aún no sabía que pronto se transformaría en furia. Porque Magdalena no era una mujer cualquiera. Y esa historia apenas estaba comenzando. Antes de que las paredes del asilo se cerraran sobre ella, Magdalena había tenido una vida marcada por la entrega, el sacrificio y el silencio. No fue la clase de mujer que buscaba reconocimiento, ni tampoco una que esperara recompensas. Vivía con una dignidad discreta, con la calma de quien sabe que su valor no se mide por aplausos, sino por la lealtad a los suyos. Desde muy joven, fue la que se quedó. La que cuidó de papá cuando los temblores comenzaron a dificultarle hasta el acto de llevarse una taza a la boca. La que sostuvo la mano de mamá cuando el Alzheimer empezó a borrar rostros y recuerdos. La que pospuso planes, sueños, amores, por estar presente, mientras sus amigas se casaban, viajaban, hacían sus vidas. Magdalena aprendía a inyectar insulina, a leer miradas confundidas, a calmar dolores sin nombre. Aprendía a amar sin condiciones, incluso cuando el cansancio le pedía tregua. Rosa, en cambio. Rosa siempre fue distinta. Desde niñas, lo dejaba claro, no había nacido para cuidar de nadie. Se marchó apenas pudo. Primero a la capital, luego al extranjero. Mandaba postales coloridas y mensajes de voz apurados, como quien cumple con una formalidad. Visitaba la casa familiar solo en fechas puntuales, siempre con prisa, siempre con palabras huecas y regalos caros que no lograban disfrazar la distancia emocional. La casa donde Magdalena vivía no era solo un techo. Era su historia. Un hogar heredado de sus padres, con muros que guardaban risas, llantos, memorias enmarcadas en cuadros antiguos y muebles que crujían con cada paso. Allí, cada rincón tenía su nombre escrito en silencio. Había plantado jazmines en el jardín porque a su madre le encantaban. Mantenía intacto el viejo piano porque a su padre le gustaba tocarlo en las noches de lluvia. No era solo un lugar, era una extensión de su alma, y aunque Rosa jamás mostró verdadero interés por aquella casa, siempre le lanzaba comentarios sutiles: Magda, deberías venderla. ¿Qué haces tú sola en un sitio tan grande? Podrías vivir mejor en un departamento moderno, con ascensor, con comodidades. Magdalena siempre respondía con una sonrisa paciente. Para ella, no había comodidad que valiera lo que esa casa representaba. Era lo único que realmente le pertenecía. Hubo un tiempo en que creyó que Rosa simplemente no entendía. Que sus palabras eran fruto de una perspectiva diferente, de una vida vivida desde la velocidad y la ambición. Pero con el tiempo, comprendió que había algo más oscuro detrás de aquellas sugerencias. Una tarde, poco antes del encierro, Rosa llegó con una actitud inusualmente amable. Llevaba un pastel de chocolate, el favorito de Magdalena. Se sentó con ella en el patio, bajo la sombra del limonero, y hablaron como no lo hacían desde hacía años. Magda, estuve pensando en ti últimamente. Me preocupa tu salud. No quiero que te pase algo estando sola. Deberíamos organizar mejor tu atención médica, tus papeles, dijo con voz dulce, acariciándole la mano. Magdalena la miró con ternura. Por un momento, deseó creer que esa conexión era real. Que quizás, por fin, Rosa había entendido lo que significaba el lazo familiar. Pero en realidad, esa escena tenía un propósito muy distinto: quiero que firmes unos documentos. Es solo una autorización, para que si pasa algo, yo pueda actuar rápido, gestionar médicos, emergencias, lo que sea necesario, añadió Rosa, mientras deslizaba unos papeles sobre la mesa. Magdalena los miró. Había muchas hojas, palabras técnicas, lenguaje denso. Pero en su mente no había lugar para la desconfianza. Después de todo, era su hermana. Y ese día, parecía tan sincera, firmó, y ese fue el inicio de todo. Lo que Magdalena no sabía, lo que ni siquiera imaginaba en sus peores pesadillas, era que entre esas hojas no había ninguna cláusula médica, ningún plan de emergencia, ningún gesto de amor. Allí estaba la transferencia de su casa. Completa. Sin condiciones. Pasando de su nombre al de Rosa, fue una jugada calculada.
fría. Dolorosamente precisa, los días siguientes pasaron sin mayores sobresaltos hasta que Rosa volvió con la propuesta del centro médico. Lo demás, ya lo sabemos, pero volvamos a esa imagen de Magdalena sentada junto al limonero, con el pastel a medio comer y la sonrisa tranquila. Era el último día que sería dueña de su propia historia. Y lo que duele es que no lo supo hasta que fue demasiado tarde, porque a veces, la traición más cruel es aquella que se disfraza de preocupación. La traición no siempre llega con gritos, ni con portazos. A veces, se esconde detrás de un bolígrafo y una firma. Y cuando finalmente muestra su rostro, ya es tarde. Eso fue exactamente lo que sintió Magdalena cuando, días después de su internación forzada, escuchó por casualidad a dos empleadas del asilo hablando en el pasillo. Pobrecita. La señora del cuarto 6, la de los gatitos. ¿Sabías que su hermana vendió la casa, la grande, la de los jazmines? No puede ser. Y ella, dicen que firmó los papeles voluntariamente. Pero no parece que entienda bien qué pasa. Esas palabras fueron como una bofetada. En ese instante, todo encajó. La preocupación repentina de Rosa, la visita con pastel, la conversación bajo el limonero, los papeles sin explicación clara, la insistencia en llevarla al centro médico. Magdalena sintió un vértigo brutal en el pecho. El aire pareció escaparse de la habitación. Se apoyó en la pared para no caer. La casa ya no era suya, y no solo eso. Rosa la había declarado mentalmente inestable. Según los informes presentados al asilo, Magdalena padecía un incipiente deterioro cognitivo y había mostrado comportamientos erráticos y señales de pérdida de juicio. Todo era mentira. Pero estaba firmado. Sellado. Legalizado, un puñado de documentos bastó para encerrarla y despojarla de lo único que tenía. Magdalena intentó hablar con la dirección del lugar. Pidió ver a un médico distinto. Rogó por una revisión. Pero cada solicitud era respondida con palabras suaves y ojos condescendientes. La trataban como a una niña confundida. Como a alguien que ya no sabía distinguir entre realidad y fantasía. Doña Magdalena, entendemos su angustia, pero su hermana es su tutora legal. Usted necesita descansar. Está aquí para su seguridad, le decían. ¿Qué seguridad? ¿Cuál descanso? Magdalena no dormía. Apenas comía. Pasaba las noches mirando el techo, repasando cada momento de aquella tarde en el patio, buscando señales que había ignorado. Se culpaba. Se repetía que debió haber leído los papeles. Que debió haber desconfiado. Pero también sabía que nada de eso tenía sentido. Porque la traición no fue por ingenuidad. Fue por fe. Y confiar no debería ser una culpa. Una mañana, desde su cama, escuchó al personal del asilo mencionar algo que la terminó de quebrar. Rosa está buscando comprador. Quiere cerrar el trato antes de fin de mes. Vendía la casa. Como si fuera un objeto más. Como si no contuviera memorias, ni historias, ni raíces. Como si no tuviera alma. Magdalena apretó las sábanas con fuerza. Por un segundo, sintió una rabia tan profunda que le devolvió la energía que la tristeza le había robado. Sus ojos, opacos por días, brillaron con una determinación antigua. No iba a quedarse cruzada de brazos. No era una estatua olvidada. Era una mujer. Una mujer que había dado todo, y que ahora estaba lista para recuperar lo que era suyo. No sabía cómo. No sabía con quién. Pero en ese momento, algo cambió dentro de ella. Se enderezó en la cama. Respiró hondo. Y por primera vez desde que había llegado, se sintió viva de nuevo. Fue entonces cuando entró Lucas. Lucas era un joven enfermero de poco más de 30 años. Amable, observador, de esos que no pasan por la vida con prisa. Notó desde el primer día que Magdalena no encajaba allí. No tenía el aire perdido de quienes ya no distinguen los días. Su mirada era clara. Sus palabras, precisas. Su alma, entera, se acercó con su libreta y su sonrisa serena. ¿Cómo se siente hoy, señora Magdalena? Ella lo miró. Y con una voz que mezclaba firmeza y vulnerabilidad, respondió, como una prisionera que aún recuerda dónde está la puerta. Lucas la observó en silencio. Y en ese momento,
Supo que esa mujer tenía una historia que merecía ser contada y quizás defendida. Dentro de los muros del asilo, el tiempo se arrastraba lento. Los días parecían repetir el mismo patrón con una precisión cruel: desayuno a las 8, medicación a las 9, caminatas vigiladas a las 11, almuerzo tibio a las 12:30, silencio obligado por la tarde. El lugar, aunque limpio y decorado con flores artificiales, tenía un aire de resignación impregnado en las paredes, pero Magdalena no se rendía. Se aferraba a los pequeños detalles: una carta mental que escribía cada noche a sus padres, una rutina de estiramientos que fingía ser parte del tratamiento, o simplemente el acto de mirar por la ventana como quien vigila su libertad. Su mente era una fortaleza, y aunque su cuerpo comenzaba a flaquear, su voluntad seguía intacta. A su alrededor, otros residentes parecían haberse rendido hace tiempo. Conversaciones repetidas, rostros cansados, suspiros que hablaban más que las palabras. Magdalena los observaba con compasión. Ella también podría haberse apagado. Pero no. No después de todo lo que había dado. No después de lo que le habían quitado. Fue en uno de esos silencios programados, mientras recostaba la espalda contra la cabecera de la cama, cuando Lucas se sentó a su lado con una taza de té caliente y una mirada distinta. No era la mirada de un enfermero cumpliendo con su turno. Era la mirada de alguien que comenzaba a ver más allá del expediente médico. Me contaron que usted cuidó de sus padres por muchos años, dijo con suavidad. Magdalena asintió: hasta el último día. Y sin quejarme. Porque ellos me dieron todo. Lo mínimo que podía hacer era quedarme con ellos hasta el final. Lucas respiró hondo. Y esta casa, la que usted menciona, ¿cómo era ahí? Los ojos de Magdalena brillaron. Como si solo al recordarla, un pedazo de su alma regresara a su sitio. Tenía un jardín con jazmines. Mis gatos dormían bajo el limonero. Las paredes eran viejas, pero hablaban. ¿Sabe? Cada rincón tenía la risa de mis padres, los cuentos de infancia, las tardes de lluvia con chocolate caliente. Yo cuidé esa casa como si fuera una persona más. Lucas no dijo nada durante unos segundos. Solo escuchó. Y fue en ese silencio donde entendió que esa mujer no solo había sido víctima de un engaño, había sido despojada de su historia, de su identidad, de su raíz. A partir de ese momento, empezó a hacer preguntas. Sutiles al principio. Comentarios al pasar mientras revisaba los historiales. Dudas que sembraba en las conversaciones con otros empleados. Poco a poco, fue armando el rompecabezas. Y lo que encontró lo estremeció. La declaración médica que justificaba la internación de Magdalena estaba basada en una única evaluación, firmada por un profesional vinculado a la familia de Rosa. El informe hablaba de comportamiento errático, pero no incluía ninguna prueba concreta. Ni un examen neurológico. Ni un estudio clínico. Solo palabras, cuidadosamente elegidas. Lucas sabía que algo estaba mal. Y lo sabía porque cada vez que hablaba con Magdalena, encontraba una mujer completamente lúcida, capaz de hilar recuerdos con precisión, de nombrar fechas, de relatar detalles con una claridad que desmentía cualquier diagnóstico de deterioro mental. Un día, al revisar los papeles administrativos, encontró el documento que sellaba la traición, la escritura firmada por Magdalena, con la cesión completa de la propiedad a nombre de Rosa. Sin testigos. Sin advertencias. Solo una firma, arrancada con engaño. Volvió a su puesto con el corazón apretado. Esa noche, pasó horas sin dormir. No podía ignorarlo. No podía fingir que no lo sabía. Porque ahora, era cómplice del silencio. Y Lucas no era ese tipo de persona. La mañana siguiente, regresó a la habitación de Magdalena con una decisión tomada. Doña Magdalena, ¿usted conoció alguna vez a una tal Laura Ortega? Magdalena alzó las cejas. Laura, claro. Fue mi alumna. Una niña brillante. Le encantaba escribir. La ayudé a entrar en la universidad. ¿Por qué? Lucas sonrió con complicidad. Porque ahora es abogada. Y me dijo que si algún día necesitaba su ayuda, la buscara. Quizás, llegó el momento. Magdalena no supo si reír o llorar. Pero por primera vez, desde su encierro, sintió que no estaba sola, y esa sensación, esa chispa de esperanza, fue suficiente para que la llama empezara a crecer.
Lucas no perdió tiempo. Aquel mismo día, en uno de sus turnos libres, fue a un café cercano con su laptop y empezó a buscar. Laura Ortega. Abogada. Ciudad. Distrito. Barrió la red como quien busca una joya perdida, hasta que finalmente encontró una página profesional. Ahí estaba, rostro sereno, currículo impecable y un correo de contacto, le escribió sin rodeos. Soy enfermero en un hogar de ancianos. Conozco a una mujer mayor, Magdalena, que la recuerda con cariño. Está internada bajo circunstancias sospechosas. Me temo que fue engañada y despojada de su casa por su hermana. Usted fue su alumna. Creo que querrá saber esto. No sabía si obtendría respuesta. Tampoco cuánto tiempo podía esperar. Pero por primera vez sentía que estaban en movimiento. Al día siguiente, Laura respondió. Y no fue una respuesta genérica. Fue un mensaje largo, emotivo, indignado. Recordaba perfectamente a Magdalena. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Me dio clases extra cuando no podía pagar. Me prestó libros de su padre. Me enseñó que el conocimiento era una forma de libertad. Lo que necesite, cuenta conmigo. Una semana después, Laura llegó al asilo con su portafolio bajo el brazo y una expresión que no dejaba espacio para titubeos. Soy la abogada Laura Ortega. Estoy aquí para hablar con mi clienta, la señora Magdalena. La recepcionista vaciló. No era común recibir visitas con tanta determinación. Pero Laura tenía todo en regla y no podía negarle el acceso. El reencuentro fue conmovedor. Magdalena, al verla entrar, se quedó en silencio. Como si el tiempo se detuviera. Su boca se curvó apenas y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que algún día regresarías, susurró, y usted sabía que la iba a necesitar, respondió Laura, abrazándola. Hablaron durante horas. Laura tomó notas, revisó los documentos que Lucas había conseguido, solicitó copias oficiales. En cada página encontraba una irregularidad más grotesca que la anterior, la escritura sin supervisión notarial real, la declaración médica firmada por un profesional sin especialidad neurológica, la ausencia de pruebas clínicas, la transferencia de propiedad sin consentimiento informado. Tenían un caso. Esa misma noche, Laura presentó una solicitud judicial de urgencia. La petición era clara: suspensión inmediata de cualquier acto de disposición sobre la propiedad hasta que se esclarecieran los hechos y una orden cautelar para retirar a Magdalena del asilo. Lo más impresionante fue la rapidez con que la justicia respondió. Quizás fue la solidez del caso. O la claridad con la que todo olía a abuso. Pero el juez de guardia otorgó una medida provisional en menos de 48 horas. Ordenó la salida inmediata de Magdalena, con acompañamiento legal, y la prohibición de venta o alquiler de la vivienda en cuestión hasta nuevo aviso. Cuando Lucas fue a su habitación con la noticia, Magdalena lo miró sin entender. ¿Me estás diciendo que puedo irme? No. Te estoy diciendo que vamos a sacarte de aquí hoy mismo. Magdalena no dijo nada. Solo se quedó mirando el techo por unos segundos. Y luego, soltó una risa suave, temblorosa, pero profundamente liberadora. Como quien suelta una cadena invisible. Esa tarde, Laura la esperó en la puerta del asilo. Vestida con elegancia sobria, su portafolio al costado, el auto listo para llevarla a casa. Pero cuando dijeron a casa, algo se quebró. Rosa, dijo Laura, con el ceño fruncido, ya puso la propiedad a la venta. Hay un anuncio en línea. Visitas agendadas para este fin de semana. Magdalena cerró los ojos. No podía permitirlo. No después de todo. Entonces, dijo, aún no terminamos. Magdalena salió del asilo con la espalda erguida. No por orgullo, sino por algo más profundo, dignidad. A cada paso sentía que recuperaba una parte de sí misma. El aire fuera de aquellas paredes olía distinto. No era más fresco, ni más limpio. Era suyo. Respiraba como quien había estado bajo el agua demasiado tiempo. Laura la acompañó en silencio hasta el auto. Lucas las despidió con un abrazo. Se notaba que estaba conmovido. Él no buscaba reconocimiento. Solo necesitaba saber que había hecho lo correcto.
Y lo había hecho. Durante el trayecto, Magdalena miraba por la ventana como si estuviera viendo el mundo por primera vez. Semáforos, árboles, niños en bicicleta, cosas simples. Pero para ella, ahora, eran señales de que todavía estaba viva. De que aún tenía algo que decir. La casa apareció al doblar la esquina. Allí estaba. Igual, pero distinta. Magdalena reconoció la reja de hierro forjado, las tejas descoloridas por el sol, el limonero que aún resistía en la entrada. Pero había algo que no cuadraba. Un cartel. Gigante. Cruel, se vende. Dueña directa. Oportunidad única. El corazón de Magdalena dio un vuelco. No necesitó decir nada. Laura lo entendió con solo verla apretar los labios. Entraron juntas. La cerradura había sido cambiada. Pero Laura, con la orden judicial en la mano, marcó un número y en menos de media hora llegó oficial de justicia. Rosa no estaba. Nadie contestó sus llamadas. Una vecina que pasaba se detuvo al ver a Magdalena. Doña Magda. ¿Es usted? Pensamos que se había ido del país. Magdalena la miró, sorprendida. ¿Qué te dijo Rosa? Dijo que usted había decidido internarse por voluntad propia. Que estaba mal, confundida. Y que le había dejado todo para que lo manejara. Laura intervino con firmeza. Nada de eso es cierto. Estamos recuperando lo que le pertenece. La vecina se llevó las manos a la boca. Ay, Dios mío, yo siempre sospeché. Pero Rosa hablaba tan segura, tan convincente. Fue ahí cuando Laura comprendió que, además del trabajo legal, había una segunda batalla, la del relato. Rosa no solo había robado una casa. Había manipulado la percepción de todos a su alrededor. Había tejido una historia en la que ella era la salvadora, y Magdalena, la pobre anciana extraviada, pero eso estaba por cambiar. Con el acceso a la vivienda restablecido, Laura comenzó a trabajar día y noche. Recopiló documentos antiguos, escrituras originales, testimonios vecinales, historiales médicos previos. Armó una línea de tiempo que mostraba cómo, durante décadas, Magdalena había vivido allí como única responsable, pagando impuestos, haciendo reparaciones, manteniendo todo en regla. El testamento de los padres, aunque antiguo, dejaba claro que la propiedad debía permanecer con Magdalena. Y lo más importante, nunca existió ningún documento que justificara una cesión voluntaria sin engaño. La demanda fue presentada bajo dos frentes: falsificación de documentos y abuso contra persona mayor. En paralelo, solicitaron la nulidad de la transferencia de propiedad y la restitución del inmueble como medida cautelar. El juez, al recibir el expediente, lo dijo sin rodeos: esto huele mal. Vamos a suspender cualquier intento de venta desde ahora. 0 visitas. 0 trámites. Rosa, al enterarse de la medida, explotó, llamó a Laura con una furia incontrolable. ¿Quién te crees que eres? Esto no va a quedar así. Todo estaba en regla. Magdalena afirmó: la ley no protege tramposos, Rosa. Y créeme, apenas estamos comenzando. Esa misma noche, Rosa intentó desaparecer. Viajó a otra ciudad. Apagó el teléfono. Se desconectó de redes sociales. Pero lo que no sabía es que Laura ya había solicitado una medida para congelar sus cuentas y restringir sus movimientos financieros hasta que se aclarara todo. El caso tomó fuerza. Varios medios locales comenzaron a interesarse por la historia. Anciana es despojada de su casa por su hermana, la lucha legal por recuperar lo que es suyo. Las redes se encendieron. La comunidad empezó a recordar a Magdalena. Sus años como profesora. Sus actos desinteresados. Su compostura, y Rosa, tan acostumbrada a controlar la narrativa, se vio por primera vez, sin voz. Magdalena no buscaba venganza. Solo justicia. Y ahora, la verdad empezaba a abrirse paso. La sala del tribunal estaba llena. No por obligación, sino por indignación colectiva. Vecinos, antiguos alumnos, incluso algunas personas del barrio que apenas conocían a Magdalena, se acercaron para mostrar su apoyo. Se sentían parte de algo más grande. No solo era una casa, no solo era una anciana engañada. Era una verdad que se negaba a morir. Magdalena entró del brazo de Laura. No llevaba maquillaje ni joyas.
Solo un vestido azul cielo, sencillo, y una mirada que hablaba más que cualquier palabra. El juez la saludó con respeto. Sabía que no tenía frente a él a una mujer confundida, sino a una sobreviviente. Rosa también estaba allí, llegó tarde. Con gafas oscuras, traje de marca y una actitud desafiante. Pero ya no tenía el control. Su abogado intentó justificar sus actos con tecnicismos legales. Habló de firma válida, de poder de representación, de decisión familiar consensuada. Pero a medida que Laura fue presentando las pruebas, cada argumento se deshacía como papel mojado. La voz de Laura no tembló ni una vez. Señoría, no estamos ante un error de procedimiento. Estamos ante una estrategia deliberada para despojar a una mujer mayor, lúcida, de su único patrimonio. Estamos ante un acto de manipulación emocional, de abuso de confianza y de falsedad documental. Las miradas en la sala se volvían hacia Rosa. No como antes. No con admiración ni respeto. Ahora eran ojos que cuestionaban, que juzgaban, que ya no creían. El juez, tras escuchar horas de testimonios y revisar cada documento, fue claro: la justicia no puede cerrar los ojos ante lo evidente. Se suspende cualquier acción sobre el inmueble. Y se abre una causa formal por falsificación y abuso. Esta corte no permitirá que se utilicen los lazos familiares para encubrir delitos. Rosa, al escuchar el fallo, se quedó helada. No pronunció palabra. Apenas se levantó con rigidez, mientras murmuraba algo a su abogado. Pero ya no había escapatoria, la prensa estaba en la puerta. Las cámaras no querían a la hermana exitosa de antes. Querían al rostro de una estafa familiar. La imagen de Rosa caminando sola por las escaleras del tribunal, entre flashes y preguntas, quedó grabada para siempre. Al salir, Magdalena no dijo nada a los periodistas. Solo levantó la vista al cielo por un instante y sonrió, pero la historia no terminó ahí. Laura, incansable, continuó con el proceso legal. Solicitó una auditoría de las finanzas de Rosa. Quería saber si había usado el nombre de Magdalena en otras ocasiones. Y lo que encontraron fue aún más revelador: solicitudes de crédito, intentos de hipoteca, incluso un seguro de vida que ponía a Rosa como beneficiaria directa, todo sin el conocimiento de Magdalena. Esa revelación fue el golpe final. El juez ordenó congelar cualquier movimiento financiero de Rosa. Las autoridades iniciaron una investigación penal. Y la comunidad, antes engañada, comenzó a reaccionar. Cartas de apoyo llegaron por decenas. Vecinos se ofrecieron a ayudar en la reconstrucción del jardín. Una antigua amiga organizó una colecta para arreglar los techos deteriorados durante la ausencia de Magdalena. La historia se había transformado en símbolo, y en medio de todo eso, Magdalena decidió algo inesperado: no quiero que esta casa vuelva a ser solo mía. Quiero que sea un lugar donde otras mujeres, como yo, tengan refugio. Laura la miró, emocionada. ¿Estás segura? Más que nunca. No voy a quedarme con el dolor. Voy a convertirlo en algo bueno. Así nació la idea. No de una fundación, ni de una organización con nombre rimbombante. Solo una decisión con propósito: transformar una casa robada en un hogar compartido. Un espacio donde mujeres mayores abandonadas por sus familias pudieran encontrar techo, comida y dignidad. Y aunque Rosa desapareció del mapa, aunque su imagen quedó manchada para siempre, Magdalena no se regodeó en eso. No volvió a nombrarla. Simplemente siguió adelante, porque entendió que la justicia verdadera no es castigar. Es reconstruir. Y honrar lo que nadie más quiso defender. Volver a entrar en su casa no fue fácil. Magdalena cruzó el umbral en silencio. Dejó que sus dedos recorrieran las paredes, que sus pasos resonaran por los corredores polvorientos, que el eco de su historia le devolviera la bienvenida. Todo estaba donde lo había dejado, y sin embargo, ya no era igual. Había una tristeza flotando en el aire. No por los objetos, sino por la traición que esos objetos habían presenciado sin poder defenderla. Pero Magdalena no lloró, se puso manos a la obra. Con la ayuda de Laura y Lucas, empezó una limpieza que iba mucho más allá del polvo. Era una limpieza del alma. Guardaron lo que valía, donaron lo innecesario, y abrieron espacio. Literal y simbólicamente.
como si estuvieran preparando el terreno para algo nuevo. En cuestión de semanas, su idea empezó a tomar forma. Un ala de la casa, la que antiguamente era de visitas, se transformó en una habitación compartida, con camas cómodas, mantas coloridas y ventanas abiertas al jardín. La cocina se reorganizó para servir más platos. El baño fue adaptado con barras de seguridad y duchas accesibles. Pero lo más importante fue el corazón del proyecto. Magdalena no buscaba caridad. Quería comunidad, no quería asistentes. Quería compañía. Mujeres que, como ella, habían sido apartadas, silenciadas, desplazadas de sus propias historias. Mujeres que aún tenían tanto por contar, por reír, por vivir. La noticia se difundió como un susurro que crece. Primero fue Marta, una viuda de 82 años sin hijos ni familia cercana. Luego Teresa, a quien su nieto había convencido de vender su casa para después desaparecer. Después llegó Clara, una señora con problemas de movilidad, cuya hermana la había internado para no estorbar. Cada historia era un espejo de la suya. Y a cada nueva llegada, Magdalena sentía que algo sanaba dentro de ella. No había reglas estrictas. Solo acuerdos amorosos. Cocinaban juntas. Regaban las plantas. Escuchaban música los domingos. A veces contaban anécdotas, a veces simplemente se quedaban en silencio, pero juntas. Acompañadas. Vivas. Lucas pasaba a verlas con frecuencia. Aunque seguía trabajando en el asilo, había cambiado de turno para tener tiempo libre en las tardes. Traía flores, cuentos, medicamentos. Y sobre todo, traía cariño. Laura también se volvió visitante habitual. Se había convertido en más que abogada, era familia. Y entre bromas, Magdalena siempre decía que si hubiera tenido una hija, habría querido que fuera como ella. Un día, sentadas bajo el limonero ya florecido, Clara preguntó: Magdalena, ¿de verdad no le guardas rencor a tu hermana? La pregunta flotó en el aire unos segundos. Magdalena pensó. No contestó de inmediato. No sé si la perdoné, Clara. Pero entendí que si seguía odiándola, ella seguiría viviendo aquí, en esta casa. Y no le voy a dar ese privilegio. Esta casa ya no es suya. Es nuestra, y lo era, porque los muros que alguna vez protegieron una familia rota, ahora abrigaban una familia renacida. Porque donde hubo abandono, ahora había pertenencia. Donde hubo traición, ahora había confianza. Donde hubo silencio, ahora había voces. Rosa, por su parte, había desaparecido por completo del mapa. Su prestigio social cayó en picada. Las puertas que una vez se abrían por su apellido, ahora se cerraban sin miramientos. Intentó recomenzar en otra ciudad, pero la sombra de lo que había hecho la perseguía, y aunque Magdalena no celebró su caída, tampoco la lamentó, simplemente la dejó ir. Había aprendido que algunas personas no merecen más capítulos en nuestras vidas. Que el pasado puede doler, pero no debe definirnos. Y que la verdadera victoria es seguir caminando, y así, mientras el sol se filtraba entre las hojas del limonero y el canto de los pájaros se mezclaba con las risas suaves del patio, Magdalena entendió algo. No solo había recuperado su casa, había recuperado su propósito. Su voz. Su lugar en el mundo, y eso valía más que cualquier propiedad. Aquella mañana, Magdalena se despertó antes que todas. El cielo aún estaba pintado de un azul pálido, tibio. El silencio de la casa era sereno, distinto al de los días oscuros del pasado. Caminó descalza hasta el jardín, llevando en una mano una regadera pequeña y, en la otra, un cartel de madera pintado con sus propias manos: el hogar no se roba, se honra. Lo clavó en el suelo con firmeza, justo al lado del nuevo rosal que había plantado con las demás mujeres. Cada flor tenía un nombre. Marta, Clara, Teresa, ella misma. No era un simple jardín. Era un testimonio vivo. De resiliencia. De renacimiento. Laura llegó poco después, con su mate humeante y la sonrisa de quien sabe que ha cumplido con lo justo. Se sentó en el banco bajo el limonero y observó en silencio. Lucas apareció al rato, con pan casero envuelto en servilletas y una risa que iluminaba todo. ¿Y este cartel tan hermoso?, preguntó, acercándose al jardín. Es mi última lección, respondió Magdalena.
No podía irme de este mundo sin dejar algo claro: el hogar no es una casa. Es una historia. Y hay que defenderla con la vida. El grupo entero se reunió esa tarde. Algunas de las mujeres cocinaron empanadas, otras pusieron música. No era una fiesta anunciada. Era un momento espontáneo de gratitud, de alivio, de alegría tranquila. Como si el alma de la casa, por fin, respirara. Magdalena, sentada en su silla de mimbre, observaba a cada una con ojos brillantes. No necesitaba grandes palabras. Su mirada lo decía todo: lo lograron. Vencieron el abandono, la mentira, el desarraigo, y lo más importante, lo hicieron juntas. Pasado el atardecer, se quedó sola un rato en el patio. El viento movía suavemente las hojas del limonero. Podía oír, en su mente, las voces de sus padres, las risas de la infancia, los pasos suaves del pasado. Pero esta vez no dolían. Acompañaban. Tomó un cuaderno que guardaba en su bolsillo. Uno pequeño, de tapa dura, donde anotaba frases, recuerdos, ideas. Y escribió con letra firme: me quitaron todo, menos la fuerza para empezar de nuevo. Cerró el cuaderno. Miró hacia el cielo una última vez, y sonrió: gracias por acompañarme hasta aquí, por quedarte hasta el final de esta historia que, aunque ficticia, habla de realidades muy profundas. Historias como la de Magdalena existen. Y es por eso que necesitamos contarlas. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? ¿Cuál es tu nombre? Me encantará leerte, y si esta historia te tocó, si te conmovió, si te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Activa las notificaciones para no perder las próximas. Porque aquí seguimos contando historias que no se rinden, que inspiran, que merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video.